Y yo quiero hablarle el día de hoy acerca del poder del testimonio. He pensado en este tema porque creo yo que es sumamente importante el testimonio. El testimonio, para quien no tenga muy claro de qué se trata el testimonio, yo busqué una definición de testimonio y es en realidad un testimonio es una demostración o una evidencia de la veracidad de una cosa. Entonces, hoy escuchaba a Rodrigo que estaba hablando de unas medicinas, ¿no? Y decía, doy testimonio de que funcionan, ¿verdad? Entonces, pues en realidad está bien usada la palabra, ¿no? Está diciendo, doy testimonio de que estas pastillas que estoy tomando funcionan, ¿verdad? Y bueno, usted puede dar testimonio de muchas cosas, ¿verdad? Pero el testimonio al que yo me refiero el día de hoy es un testimonio de poder, y ese tiene que ver con nuestro Señor, con lo que nuestro Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si no, o sea, cualquiera de nosotros tiene testimonio, ¿sí? Usted que está aquí y que quizás diga yo, ¿cuál es mi testimonio? Pues tiene bueno o mal testimonio, ¿verdad? Al final de cuentas, tiene su testimonio, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de eso, del testimonio, del poder del testimonio. Yo estaba leyendo ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, Hechos 5:19. ¿Sí? ¿Sí lo encontró? Muy bien, vea lo que dice. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esto estaba sucediéndole a Pedro, ¿sí? A Pedro y a otros apóstoles que habían encerrado en la cárcel. Un ángel se presentó y les dijo: salgan y vayan y hablen esas palabras. Dice: hablen las palabras de esta vida. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En la versión que yo le quiero leer el día de hoy, que se llama versión Biblia Libre, que es un poquito más explícita, les dice así: vayan al templo y cuenten a la gente todas las cosas acerca de este nuevo estilo de vida. Cuenten a la gente acerca de este estilo de vida. Fíjese bien. Entonces prácticamente lo que está diciendo: vayan y cuéntenles su testimonio. Vayan y cuéntenles lo que les ha sucedido. Y eso es muy importante porque hay mucho poder en cuando uno cuenta las cosas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Pero generalmente el enemigo se encarga de que usted no la cuente, de que usted se lo guarde, y simplemente el nombre del Señor queda cubierto, ¿sí? Por causa de que no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. A nosotros nos toca hablar, ¿sí? Y no le estoy hablando de que usted se ponga a recitar la Biblia, que no es malo, pero no estoy hablándole de eso. Le estoy hablando de que usted cuente lo que a usted le pasó en relación con el Señor, con lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Usted puede contar cosas así como que, voy a darle ejemplo muy básico, muy sencillo. A lo mejor una de ustedes, mujeres, llegó y puso su olla para poner unos frijoles, y entonces se va y se da cuenta que solamente quedaba una taza de frijoles, no había más, y entonces viene y la pone ahí y dice: Señor, pues que rinda esto, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, ahí está, ¿no? Aquello. Entonces, son cosas que tenemos que contar. Ese es un testimonio, ¿verdad? No necesariamente usted tiene que decir Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, no está mal que lo diga, pero usted tiene que contar las cosas que Dios está haciendo en su vida, porque Dios está haciendo en su vida cosas diariamente, ¿sí? Diariamente está haciendo cosas. Yo les platicaba que me vine este sábado pasado de allá de ver a Alexandra, mi hija, y yo venía y había algunos que estaban enfermos allá donde andábamos de la familia,
Y entonces yo me vine y en mi vuelo volé de Charlotte a Atlanta, y en mi vuelo venía con tos. Empecé con una tos constante, y todos los del avión volteaban a verme así como que, híjole, no vaya a traer COVID este hombre, quién sabe, ¿no? Entonces ya no hallaba yo dónde meterme y trataba de... Entonces, instintivamente dije yo, la sangre de Cristo sobre mi garganta, ¿verdad? Y entonces créanme que no volví a toser. No volví a toser. Y entonces, hasta yo ya en el otro vuelo que venía, y hasta ahorita no he vuelto a toser. Entonces, ¿por qué razón? Pues son cosas que tenemos que contar. Ese es un testimonio. Ese es un testimonio del poder de Dios. ¿Sí? Quizá habrá que decir, oh, no, pues no creo que sea cierto eso. Bueno, pues eso ya no es asunto mío. Yo lo que cuento es lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, si quiere usted glorificar al Señor, cuente lo que el Señor está haciendo. Sí, yo me levanté con un dolor y Señor, tú eres mi sanador y se me quitó. Es digno de contarse eso. Es digno de que alguien sepa eso. ¿Sí? Por eso este ángel le dice a Pedro y a sus compañeros discípulos, apóstoles de Jesús, vayan y cuéntenle a la gente. No necesariamente quiere que el Señor, que usted salga y le enseñe la doctrina a otra persona, porque a veces por eso no lo hacemos, porque decimos, y si voy a ir con tal persona y alguien le dice, pues compártele algo de la palabra, ¿qué le voy a compartir? Comparta lo que a usted le está pasando. Es tan sencillo como eso. Tenemos que aprender a compartir lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, ¿verdad? En eso hay poder. Y eso que dice aquí, vayan al templo y cuenten a la gente todas las cosas acerca de este nuevo estilo de vida. Usted ha sido llamado a vivir un estilo de vida muy superior al que tenía. Cada uno de nosotros tenemos que recibir la palabra, recibir el consejo y vivir de esa manera. Está disponible para nosotros un poder inimaginable. Usted no se imagina cuánto poder hay disponible para nosotros, que solamente tenemos que creer. Y como le digo yo, a mí me sucedió así de manera como instintiva. Digo, la sangre de Cristo sobre mi garganta. Y el enemigo no pudo seguir su proceso, quizás inflamatorio. Yo no sé qué estaba sucediendo en mi garganta, pero que hasta ahí paró. Entonces yo lo tengo que contar. A riesgo de que muchos no lo crean, pues es probable. Pero yo sé que me pasó, ¿verdad? Entonces lo que usted sabe que le pasó, usted lo tiene que contar. Porque cuando lo cuente la otra persona, entonces va a recibir algo de parte de Dios. Eso es importantísimo. Y va conmigo al Evangelio de San Marcos, capítulo número 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Recuerda que el mar era el mar de Galilea. Gadara era una región que estaba acá para el sur, y ellos cruzaron y llegaron ahí a Gadara. Y cuando salió el de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Usted sabe que hay espíritus inmundos, que también les conocemos como demonios, ¿verdad? Que son ángeles caídos, que es parte de la rebelión que sucedió en los cielos, y que Satanás fue lanzado, y una tercera parte de esos ángeles fueron echados por así que a las regiones inferiores, a la tierra. Y ese hombre tenía un espíritu inmundo, nos dice aquí la historia. Esta no es una fábula, esta no es una parábola, es un hecho real, ¿verdad? No es una comparación, es algo que sucedió. Y dice que tenía su morada en los sepulcros. Ese hombre vivía y dormía ahí en los sepulcros, y por ahí salía nada más, y de alguna forma la gente le tenía miedo, ¿sí? Y dice, y nadie podía atarle, no había manera de sujetarlo. Dice, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar. ¿Ah? Imagínense la condición de ese hombre, para que con sus manos él rompiera las cadenas, los grillos, pues los grillos son lo que abraza y de ahí sale la cadena, ¿verdad? Dice que esos también estaban rotos. Y dice, y siempre, verso 5, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, porque está escrito que toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Y dice que vino y se postró y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Obviamente que quien estaba dando esas voces o esa voz no era el hombre, era el espíritu que estaba en ese hombre. Entonces, dése cuenta cómo opera el enemigo. Adentro de una persona puede llegar a dominarle de tal manera que quien hable no sea la persona, sino el espíritu que está dentro de la persona. Por eso es que a veces usted puede decir, bueno, ¿y esa persona por qué me insultó? ¿Por qué me dijo eso si yo no le hice nada? Puede ser que no lo digo con conocimiento de algún caso ni mucho menos, pero pudiera ser que es un espíritu el que se está expresando, porque el espíritu se expresa a través de las personas. Y dice que dijo así, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconoció instantáneamente, al instante, ¿verdad? Y le dijo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús, cuando vio al hombre, supo que ese hombre estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Y entonces, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ya se da cuenta, no era un hombre solamente el que estaba, con el que Jesús estaba hablando, sino era con un grupo de demonios, ¿verdad? Le dice, Legión me llamo. Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Había muchos ahí. Tiene una capacidad el cuerpo para albergar una cantidad que no se imagina de demonios adentro de una persona. No es que usted diga, solamente un demonio puede estar en una persona, puede ser una cantidad que usted se asombraría y se asustaría de ello. Porque él le dijo que se llamaba Legión. Y legión era un término militar, ¿verdad? Y si usted recuerda que en aquel tiempo quien estaba sobre Israel, teniéndolo dominado, era el ejército romano. Entonces en el ejército romano, si ustedes buscan ahí, se ponen a buscar en Google o donde quiera que busquen, una legión se componía de muchos soldados, ¿sí? Una legión la componían 4,200 soldados, al menos, y podía ser hasta 6,000, ¿verdad? Entonces eso era lo que componía una legión. Y el hombre ese le dice, me llamo Legión, porque somos muchos, ¿verdad? Entonces imagínense cómo podían controlar a ese hombre. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ellos también tienen preferencia por ciertas áreas, ¿verdad? A mí me hizo pensar mucho esta escritura, ¿verdad? Porque luego puedes pensar en las cosas que están pasando alrededor y cómo hay gente que le gusta estar en un cierto territorio. Pues tiene que ver también con lo que opera luego en la gente, ¿verdad? Dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. O sea, había una manada, un hato de cerdos
estaban comiendo pasto, estaban paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos dijeron: no queremos estar, o sea, el espíritu inmundo no quiere estar fuera de un cuerpo. Él no tiene cuerpo, ¿sí? Él no tiene cuerpo de por sí. Entonces él lo que quiere es habitar un cuerpo. Ese es su objetivo, habitar un cuerpo. De hecho, cuando la palabra de Dios habla de los espíritus inmundos, es eso, es un espíritu sin cuerpo. Y ellos le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le rogaron a Jesús, le pidieron permiso a Jesús. Eso es también muy importante, muy interesante que usted entienda, que ellos tienen que tener una autorización para hacer algo, si no, no lo pueden hacer. Y entonces dijeron ahí, y Jesús dice, el versículo 13, Jesús les dio permiso, o sea, se le permitió. Lo que hicieron fue porque Jesús les dio permiso. ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba con Pilatos ahí y le dijo Pilatos: sabes que te puedo soltar o te puedo condenar? Y Jesús le dijo: ningún poder tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. ¿Sí? El Padre tiene absoluto control sobre cada vida, ¿sí? Sobre cada situación, sobre cada circunstancia. Eso es lo que a usted le puede dar una total tranquilidad, saber que usted está en la voluntad de Dios y Él es su protector, Él es su guardador, Él es su guía, Él es su fortaleza, Él es su esperanza, Él es su pastor, Él es su torre fuerte, Él es todo lo que podemos necesitar. Y entonces dice que aquellos espíritus salieron de ese hombre y entraron en los cerdos. Dice, los cuales eran como 2000, ¿verdad? Entonces los demonios salieron y habitaron en los cerdos. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los 2000 cerdos se ahogaron ahí en el mar. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Estaban asombrados del evento, de esa situación, ¿sí? Y entonces dice el verso 15, vienen a Jesús. Cuando eso sucede, vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Estaba muy sentadito escuchando a Jesús, cambiado. Yo creo que traía ropa de los apóstoles porque le han de haber prestado algo. Y dice, después que lo vieron así, tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente esa que vio ese milagro, le dijeron a Jesús, vete de aquí, Jesús, no queremos que estés aquí con nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Estoy diciendo, quédate aquí con nosotros, ¿no? Esa sería la petición más lógica, ¿no? Pero ellos dijeron, no queremos que te quedes aquí con nosotros. Quizás pensaron, nosotros queremos seguir criando puercos, no te queremos aquí entre nosotros. Digo, yo pudiera especular eso, ¿verdad? Y dice que él, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él le decía, Señor, yo quiero irme contigo. Yo me quiero subir a la barca con los apóstoles. Ahora que soy libre, quiero servirte. Quiero estar a tu lado. Ya no me quiero separar de ti. Qué petición tan hermosa, ¿no?
pero Jesús la rechazó. Y Jesús le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Sí? No le dijo, vete a enseñar la doctrina, vele a platicar a la gente lo que te ha sucedido. ¿Sí? En otras palabras, cuenta tu testimonio. Cuenta tu testimonio, cuenta lo que te ha pasado. Cuenta lo que Dios hizo, cómo tuvo misericordia de ti. Yo digo, realmente cómo tuvo, fue un acto de misericordia maravilloso. Porque el hombre ni siquiera él le rogó a Jesús, libérame. Porque él estaba completamente fuera de sí. No estaba ni siquiera en control de él mismo. De hecho, vino el demonio a postrarse. Y Jesús, al ver al hombre, tuvo misericordia del hombre, pero el hombre ni siquiera podía hablar. Era el demonio el que se estaba expresando. Pero Jesús dijo, sal de este hombre, y la legión tuvo que salir. Pero lo que me asombra fue el llamado del Señor, que le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que te vayas y le cuentes a la gente cómo el Señor ha tenido misericordia. Aquí lo dice así, ¿verdad? Dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando Él se fue, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, esto es en 10 ciudades, dice, se fue a 10 ciudades, ¿sí? A contar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando usted cuente el testimonio, la gente se va a maravillar. Por eso es tan importante que nosotros contemos el testimonio. Jesús no le dijo a él, bueno, te quiero aquí el jueves y el domingo. Dijo, cuenta tu testimonio, eso es lo más importante. No le dijo, háblales de la ley de Moisés. No les dijo nada de eso. Cántales los salmos a la gente, no les dijo nada de eso. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No estoy menospreciando ni los salmos ni la ley. Simplemente estoy diciendo, el Señor puso un énfasis tremendo en decir, cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. La pregunta obligada para nosotros es, ¿a cuánto le has contado lo que el Señor ha hecho contigo? ¿A cuánto les has contado para darle la gloria a Dios? Porque el Señor merece toda la gloria, ¿sí? Y a veces las personas pudieran, yo creo que todos tenemos un testimonio, todos los que hemos venido a Cristo tenemos un testimonio. Quizás piense, bueno, pues es que yo no tengo un testimonio así como el del Gadareno, ¿verdad? Mi testimonio es algo sencillo, pues no importa. No hay testimonio pequeño, todos son poderosos, ¿no? Porque es una obra de liberación que el Señor hizo en nosotros. Es una obra de misericordia que Dios hizo en nosotros. Y ya vemos quienes quizás no queremos hacer eso. Me refiero en general. Y esa razón detiene que la gente pues no dé gloria a Dios. Porque cuando usted cuente el testimonio, la gente se va a maravillar, la gente se va a interesar, la gente se va a quedar pensando que hay un Dios, que responde, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios poderoso que está interesado en nosotros, que nos ama, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ponérselo como una meta. Yo tengo que contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida, cómo el Señor me ha ayudado. Pablo le dice a Timoteo, por alguna razón le dice así en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo número 8. Y no es contar como el testimonio como ese que le digo de Rodrigo, que él estaba contando un testimonio de lo que las pastillas hacían. No lo critico ni mucho menos,
O sea, es una estrategia de ventas y quizás es válida porque es veraz, es cierta, pero yo quiero que usted ponga en mente dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo puedo decir, oiga, yo tengo esta semilla, si usted la siembra va a recoger tantas toneladas, es muy buena semilla, aguanta las mordidas de los gusanos, o cuántas cosas le puedo yo decir. Es un testimonio de ese producto. Pero lo que el Señor quiere es que demos testimonio de su amor, de su misericordia. Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido objeto de ese amor y de esa misericordia. Dice 2 de Timoteo 1:8, Pablo exhortando a Timoteo, animándole, ¿sí? 2 de Timoteo 1:8 le dice así: por tanto, no te avergüences ¿de qué? De dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué le dice eso? Porque la tendencia del enemigo va a ser que decir, hey, no digas nada, ¿sí? Se van a reír de ti. ¿Qué van a pensar? ¿Cuántas cosas pudieran estar pasando por su mente? Porque el ataque del enemigo es directo, ¿verdad? Para tratar de detener un testimonio poderoso. Pero dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Porque a veces podemos dar testimonio de nosotros o podemos decir, ¿sabes qué? Yo conozco que sucedió esto en tal o cual persona, ¿sí? Yo soy testigo, yo lo vi. Entonces no es un testimonio de nosotros, es de alguien más, pero estamos dando un testimonio veraz. Así Pablo es lo que le está diciendo. No te dé vergüenza que te van a decir, oye, sí, muy buen testimonio, pero ahí está Pablo en la cárcel. No importa, tú como quieras da testimonio, le dice. No se trata solamente de contar un hecho verídico, sino de contar un hecho verídico que Dios ha hecho en su vida. Y mientras yo estoy compartiendo, usted tiene que estar pensando en qué cosas han sucedido en su vida, porque sin duda cosas han sucedido. Esas cosas alguien más las tiene que saber. En eso consiste el testimonio, que usted lo cuente. Que yo de pronto no me alcanzaba y de pronto me alcanzó y me sobró. O sea, son cosas que Dios hace maravillas. David decía eso, ¿verdad? Son innumerables tus maravillas, ya no puedo contarlas, es una y otra, porque cuando uno se enfoca en sus maravillas, uno va a darse cuenta de que hay una y que hay otra y que hay otra, ¿verdad? Entonces la pregunta obligada sería, ¿con qué frecuencia comparte su testimonio? ¿Cuántas veces la ha compartido en esta semana? Es importante, porque esa es la forma en que el Señor se da a conocer a través de lo que ha hecho en nosotros. Cuénteselo usted a alguien, cuénteselo, diga lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cuántos saben de lo que ha pasado en nuestra vida? A veces la gente ni sabe que somos cristianos, hasta que por alguna situación, ¿a poco eres cristiano? Sí, ¿no? Y ya tengo 10 años de conocerte y no sabía. ¿Por qué qué? Porque el testimonio, ¿verdad? O porque nuestro comportamiento no nos permite contarle a la otra persona, porque nos han visto quizás criticando, hablando mal de otras personas, y entonces el enemigo dice, mira, mejor cállate, no digas nada. Y muchas personas están en ese segmento. El enemigo les tiene silenciada la boca por causa de su comportamiento, por causa de la forma en que viven sus vidas, ¿sí? Pero yo sé que usted se va a levantar y lo va a contar, porque eso es lo que el Señor quiere. Usted nada más póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que compartió su testimonio?
No me conteste, y es una pregunta para que usted medite solamente, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que contó su testimonio? ¿Sí? Es importante eso. Si usted dice, no, esta semana se la conté a varias personas, gloria a Dios. Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tener algo para decir en contra, por nuestro pasado. Porque de eso sí, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están viendo este programa, se escapan de tener un pasado. Y a veces quizás un pasado que avergüenza, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él ha dicho que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces mi pasado quedó eliminado, su pasado quedó eliminado también. Entonces no tenga pena de su pasado, al contrario, usted puede decir, a pesar de tener una legión viviendo dentro de mí, voy a ir a contar las cosas que Dios ha hecho. Voy a ir a contarlas. Son dignos de escucharse, todo ello. Entonces, y la palabra de Dios nos habla de que tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Una vez que el Señor ha venido, ha hecho esa obra poderosa en nosotros, el Señor quiere seguir haciendo más cosas, ¿sí? No se va a quedar únicamente con el testimonio de un inicio, porque generalmente el Señor para sacarnos es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro. Cuando Él nos llamó, cuando Él nos rescató, es un milagro. Pero ese es el inicio, ¿sí? Y Él quiere que sigamos. Solamente que tenemos que caminar por esa puerta angosta y por ese camino angosto, ¿sí? Y entonces el testimonio va a ir manifestándose, se va a ir enriqueciendo conforme usted va avanzando, ¿sí? Y va a poder seguir contando las cosas que el Señor está haciendo en su vida. El problema es que a veces la gente dice, yo no puedo contar porque no sé la Biblia, no la conozco. Usted cuente lo que le ha pasado, lo que Dios ha hecho. Eso es lo más importante, ¿sí? Que cuente su testimonio y que entonces siembre una inquietud en las personas y diga a la persona, yo también quiero conocer a ese Dios que ha hecho esas cosas en tu vida. Y entonces a lo mejor va a encontrarse con otra persona o la va a invitar a la iglesia o entonces va a poder juntos leer una porción de la escritura, pero ya sería la otra parte. Lo primero es que nosotros le contemos, como le dijo el ángel a Pedro, cuéntales cómo es ahora el estilo de vida de ustedes, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho con ustedes. Pues Pedro podía decir, yo era un pescador, ¿verdad? Yo era un pescador y mal hablado, pero Él me alcanzó y me salvó, ¿verdad? Pude caminar sobre las aguas, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cosas le pudiera decir de todo lo que estaba experimentando? Vi ciegos abrirle los ojos, vi esto, vi aquello. O sea, en realidad Él nos llama para que seamos sus testigos de lo que Él está haciendo. Yo puedo ver matrimonios que han cambiado, ¿sí? Matrimonios que han transformado, ¿sí? Hombres que han cambiado, mujeres que han cambiado. Todavía faltan algunas, pero no quiero señalar a nadie porque no me corresponde a mí. No, no es verdad, era una broma. El Señor quiere que nosotros nos atrevamos. Debe ser valiente para hacerlo. Dice la palabra de Dios que incluso el testimonio debe ser algo que marque a las personas, ¿sí? Incluso que cuando usted ve a las personas, usted pueda elegir para el servicio a gente que tenga un buen testimonio, que tenga un buen comportamiento también. Habla de eso. Dice ahí cuando se le exhorta a los apóstoles a buscar servidores, los servidores deben reunir estas características.
Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 6 y en el versículo 3, nos habla acerca de los requisitos para el servicio. Usted lo encuentra ahí, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El Señor quiere gente, no quiere gente, ¿cómo se llama?, calificada, sino gente de buen testimonio. En otras palabras, gente que ha reaccionado favorablemente al Evangelio, ¿sí? Gente que le ha respondido de manera correcta. Dice a esos para encargarles este trabajo. Un requisito indispensable es tener un buen testimonio. Cuando se elige a un varón o a una mujer, si las peleas son constantes en su casa, si no se puede hablar con su familia, pues entonces ¿cómo puede servir? Porque es un requisito, buen testimonio. Tenemos que tener buen testimonio. Tenemos que tener control de nosotros, de nuestro temperamento, de nuestro carácter. A mí me decía un varón, me decía: ya me voy de esta iglesia. ¿Por qué te vas? Porque nunca me invitas a predicar. Digo: no te puedo invitar a predicar porque vienes una vez al mes o vienes una vez cada 2 meses. No puedo invitarte. ¿Cómo puedo invitarte así? Porque eso no es un buen testimonio. Dios quiere gente de compromiso. Y si no estamos comprometidos, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no te descalifico de ninguna manera, pero yo no puedo hacer eso. Porque yo entonces sería llamado a cuentas. ¿Por qué haces eso? Sabiendo que está pasando tal o cual situación. Porque un buen testimonio dice que se requiere para los que quieren servir, dice: hombres fieles que sean idóneos. Primero se demanda fidelidad y luego que tenga capacidad para hacer aquello. Fíjese bien, así el Señor primeramente pone como un requisito la fidelidad. Y una vez que alguien es fiel, se busque si realmente es capaz. Es como si yo dijera: bueno, voy a poner a esa persona, es muy fiel, la voy a poner aquí a que cante, pero no canta. Entonces, qué bueno que es muy fiel, pero pero no es idónea para esa posición, ¿sí? Entonces no puede estar ahí. Puede estar en otra actividad, pero no en esta, ¿sí? Entonces el Señor busca hombres y mujeres fieles que sean idóneos. Lo primero es fidelidad. Fidelidad es buen testimonio. Y no solamente con los de aquí de adentro, también con los de allá de afuera. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3:7, le dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no vienen aquí, pero que también están viendo, ¿sí? Están viendo a los demás. Son sus compañeros de trabajo, tal vez, los que lo están viendo y ve su comportamiento, ve cómo se conducen, ¿sí? Ve sus tratos, ve cómo cumple, ve cómo habla, cómo se conduce en la vida, ¿sí? Entonces, por esa razón dice Pablo a Timoteo: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Que de los de afuera probablemente alguien diga mal, pero mintiendo. No se preocupe de eso. Dice la Escritura: somos bienaventurados cuando hablen mal de nosotros mintiendo, porque nos vamos a encontrar con que hay gente que va a estar hablando mal de nosotros. Si usted no ha oído que hablan mal de usted, es cuestión de que se acerque el oído a la puerta y entonces va a oír que hay gente que habla mal.
Pero si está mintiendo, no se preocupe. Si está diciendo la verdad, haga los ajustes que tiene que hacer. Corrija lo que tiene que corregir. Porque es importante tener buen testimonio de los de afuera. Entonces se trata de que yo lo que quería dejarles este día es que pudiéramos ver qué tan importante fue para nuestro Señor Jesucristo decirle a ese hombre: no, mira, no quiero que vengas aquí conmigo, quiero que vayas allá. Yo voy a andar allá contigo, ¿sí? Pero te quiero allá, te quiero en el campo, te quiero en la acción, te quiero compartiendo, ¿sí? Te quiero hablándole a los demás. Y dice que cuando lo hizo en 10 ciudades, se maravillaban. En esas 10 ciudades, ¿sabe una cosa que pasó? La gente se quedó esperando a Jesús en cualquier momento. Cuando la gente escuchara a Jesús, es el que estuvo hablando aquel hombre, ¿sí? Aquel que fue liberado de la legión. Entonces él fue preparando el terreno. Usted cuando comparte el testimonio, usted prepara el terreno en el corazón de esa persona para que cuando alguien le hable de Jesús, dice: es lo que me dijo Alexis, es lo que me dijo Ulises, es lo que me dijo. O sea, nosotros preparamos el terreno para que entonces llegue la palabra de su momento. El Señor la va a llevar a sus vidas, ¿verdad? Y hay una porción de la Escritura ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo número 8. Quisiera invitarle que vaya conmigo ahí. Segunda de Reyes 8, porque habla también en relación al testimonio. Yo creo que todos han escuchado acerca de esta mujer, la Sunamita. Y esta mujer a la cual Eliseo le había resucitado a su hijo. Primero le dio un hijo que no podía tener hijos y le dio una palabra de que iba a tener un hijo, y después el hijo se muere y le resucita al hijo, ¿verdad? Entonces era una mujer que tenía un testimonio poderoso, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Y a esa mujer dice aquí en 2 de Reyes 8:1, dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. ¿Sí lo encontró? Segunda de Reyes 8:1, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Eso también me dejó pensando, porque esa hambre venía por causa de que el Señor le había dicho: necesito que traigas hambre a esta región. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo a veces ejecuta juicios que quizás no entendemos, ¿verdad? Dice: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Conforme al dicho del profeta Eliseo, se fue por esos 7 años y estuvo fuera. Obviamente dejó su casa, dejó sus tierras, dejó todo lo que tenía que dejar en obediencia a la palabra que se le había dado, ¿verdad? Y entonces cuando pasaron los 7 años, verso 3, dice: la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ya cuando regreso dice: bueno, pues yo vengo por mi casa y mis tierras, ¿no? Pues obviamente su casa y sus tierras ya las habían ocupado alguien más. Y entonces ella quería que se las restituyeran, ¿verdad? Dice: había hablado el rey con Giesi. Se acuerda que Giesi era el siervo de Eliseo. Dice: criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. El rey quería escuchar el testimonio de Eliseo, ¿sí? La gente quiere escuchar el testimonio, desde el rey hasta el más pequeño. Hay un hambre por escuchar testimonios. Testimonios veraces del poder de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene algo para contar. Por eso a mí me gustaría que usted pudiera salir y diga: yo tengo que encontrar a alguien a quien contarle lo que me ha pasado.
No estoy diciendo que vaya y le predique el evangelio, que si lo puede hacer, qué bueno, hágalo, pero cuéntele lo que Dios hizo en su vida. Y entonces, dígale, te invito a conocer a ese Dios que ha hecho estas cosas en mi vida. Y dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fue una coincidencia. Los que creemos en Dios sabemos que eso no existe, ¿verdad? Que nuestro Dios tiene todo perfectamente encaja como debe encajar, ¿verdad? Esa mujer tenía una necesidad, el rey tenía una inquietud, y aquel estaba contando de eso, y en ese momento ella aparece. Y ya entonces Giezi dice, pues mira, esta es la mujer. Dice, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, y aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó su testimonio. No le contó la ley, no, ella le contó su testimonio. Yo estaba en mi casa y yo veía pasar a Eliseo, y entonces dije, yo voy a hacer un cuartito aquí en la casa para que cuando Eliseo pase, y le voy a poner una silla y le voy a poner una mesa y una cama para que ahí se quede y lo hospedé ahí. Le contó la historia, le contó su testimonio. Digo, yo puedo pensar que lo hizo la mujer. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Y cuando ella contó el testimonio, la gracia de Dios se envolvió a la mujer. Y entonces el rey la miró y dijo, esta mujer hay que restituirle todo lo que le corresponde, ¿verdad? A mí me deja pensando eso, porque digo yo, ¿qué va a pasar cuando usted cuente su testimonio? ¿Qué le va a pasar a usted cuando cuente su testimonio así, de verdad, así con esa emoción? ¿Sabe que esto ha hecho Dios en mi vida? Yo no sé qué puede pasar, porque Dios no cambia. Entonces esa mujer contó simplemente su testimonio y fue suficiente para que el rey dijera, denle sus tierras y denle su casa, denle todo lo que le pertenece a ella. Y no solo eso, todo lo que esa tierra estuvo produciendo, también dénsela a ella. Prácticamente lo que pasó con esa mujer es que alguien le estuvo cuidando la tierra y le guardó sus cosechas, y al final recibió todo. Vea lo que dice ahí. Dice, entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Esa es una parte. Y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora, también dénselos. Porque platicó su testimonio. Qué poderoso contar un testimonio. Vea lo que le sucedió. Eso fue lo que el Señor le dijo a ese hombre. Ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y yo creo que esa es como una manera que a nosotros nos toca para agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho. Esa es la instrucción que Él nos da a nosotros. Cuéntales a los demás. No le está diciendo que usted vaya y ponga una clase de Biblia. Le está diciendo, cuente lo que le ha sucedido. No estoy en contra de una clase de Biblia. Quiero ser muy específico en eso. Pero el Señor dice, cuenta las cosas que Dios hizo contigo. Cómo Dios te habló. Quizás Dios te dio un sueño y ese sueño se cumplió. Quizás te dio una palabra y esa palabra se cumplió. Quizás estabas enfermo y Él te sanó. O sea, ¿cuántas cosas pueden ser? Cuéntalas esas. Dale la gloria a Dios de todas las cosas que han sucedido en tu vida. Eso es lo que el Señor está esperando. Que nosotros salgamos y contemos lo que Él ha hecho por nosotros.
Amén. El día de ayer yo estuve con unas personas de un banco y estábamos platicando. Me dio mucho gusto porque una de ellas, una señora, me dice, nosotros somos cristianos, me dice. Ah, qué bien. Dice, y le digo, ¿y dónde están? ¿Dónde se congregan? ¿O a dónde van? No, pues vamos a una iglesia y así, así. Dice, pero eso sucedió cuando yo era más joven. Yo fui a un rancho a visitar mis abuelos y allá en el rancho, pues ellos iban a la iglesia, pero yo andaba de visita en el rancho. Yo de ciudad y andaba de visita en el rancho. Y de pronto todos se iban a la iglesia. Y yo dije, no, yo aquí los espero, ya que vengan, aquí me encuentran, ¿verdad? Y dice que oyó una voz que le dijo, ve. Y entonces ella, ¿qué es esto? ¿Por qué oí esa voz? Pero bueno, se levantó y fue. Y llegó ahí a la iglesia del pueblo, pues, de un ejido, pues ya se imagina, un par de bancas de lado y lado, y como es una iglesita de pueblo, ¿no? Y entonces dice que ella decía, no, pues Dios, no sé qué será Dios, ¿verdad? Pero si Dios hizo el universo, pues de alguna forma es como un extraterrestre o yo no sé qué. Entonces dice que cuando el pastor estaba predicando ahí en ese lugar, dijo, tal vez tú estás pensando que Dios es un extraterrestre, pero Dios es el creador de todas las cosas. Le impactó poderosamente de tal que cuando acordó ella estaba en el frente entregándole su vida a Jesucristo. Y me lo contó eso el día de ayer. Digo yo, qué hermoso que no nos frenemos a contar el testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Porque eso es poderoso, ¿sí? Eso trae bendición a una vida. Y déjame decirle que así como el rey ese, hay mucha gente esperando para oír, ¿sí? Gente que está estresada, que está cansada, que está decepcionada, que quizás no hay algo que tienen sin aliento, pues, sin una motivación, que necesitan escuchar un testimonio real, verdadero. No tiene que ser un testimonio impactante de que no, es que yo estaba en lo profundo de las drogas y desde allá. No, yo era rebelde de mis papás y de pronto entendí, me vine al camino. O sea, eso, ¿cómo se llama? El testimonio puede ser lo más sencillo, pero lo que sucede es que cuando tú empiezas a contar el testimonio, el Espíritu Santo se hace presente, porque Él es el que lo hizo, ¿sí? Entonces cuando tú empiezas a hablar de Él, Él se hace presente, ¿verdad? Y le das la gloria a Él. Amén. Póngase en pie. Yo quiero que usted haga un compromiso con el Señor. Haga un compromiso de que usted va a contar su testimonio, lo que Dios ha hecho. Porque yo estoy convencido que Dios ha hecho algo en cada uno de ustedes. Y si quizás no está muy seguro qué ha pasado, ha visto que alguien ha cambiado, entonces si no puede compartir lo suyo, compártalo de esa persona que ha visto. Pero comparta algo, comparta un testimonio, porque va a impresionar, va a impactar a alguien para bien, para provecho, para bendición. Amén. Vamos a hacer una oración y usted haga ese compromiso. Señor, ayúdame, dame el valor. Como dice ahí en el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Que seamos valientes y esforzados para contar todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Padre, venimos delante de ti, Señor. Sin duda tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Yo puedo decirlo por mí, Señor, y yo creo que lo puedo decir por mis hermanos y hermanas que están hoy aquí y que están viendo este programa, donde quiera que están. Sobre cada uno de nosotros, tus misericordias son nuevas cada mañana
quiere decir que de alguna forma nos libraste de algún accidente, de alguna enfermedad, de alguna caída, de alguna situación de peligro, alguna revelación, alguna bendición que llegó a nuestras vidas, alguna alegría, Señor, que nos inundó en algún momento, la llegada de alguien que no esperábamos, no sé, tantas cosas pueden ser, Señor. Yo te pido que tú le recuerdes a cada uno, Señor, que el enemigo no logre sepultar ese testimonio poderoso que hay en cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy están aquí. Bendice a cada uno, Señor. Bendícele, te ruego. Que cada uno, Señor, esté animado, Señor. Que cada uno esté emocionado por contar lo que tú has hecho. Que lo hagan con esa pasión de saber que fuiste tú, que fue una intervención divina en sus vidas, Señor, para bendición de otros, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, y te decimos, Señor, perdónanos por cada vez que lo pudimos hacer y no lo hicimos. Perdónanos, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada ocasión, así como le compartí el domingo. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Que aprovechemos cada ocasión, cada tiempo, que lo podamos aprovechar. Yo te ruego bendigas a cada uno de los que está hoy aquí. Si alguno necesita ponerse a cuentas contigo, Señor, este es el momento de decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Padre. Yo necesito a tu Espíritu Santo. Día tras día estamos completamente dependientes de ti. Yo te ruego bendigas a cada uno en esta hora preciosa, Señor. Gracias por recordarnos de la importancia de compartir ese testimonio de poder, ese testimonio que maravilla, Señor, que impresiona, que impacta, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, por el poder que se desprende, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que ninguno deje de recibir todo lo que tienes para ellos. En el nombre de Jesús, desde el menor hasta el mayor, yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Amén, amén.